has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes desde sus hogares y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas que nos comparten con nosotros esta celebración desde la intimidad de sus hogares, desde esa iglesia doméstica que se une en oración con nosotros, iniciamos hoy esta fiesta del segundo de Pascua, también conocido como el Domingo de la Misericordia, esa misericordia que tanto esperamos del Señor, esa misericordia que se derrama día a día y hoy especialmente en los más enfermos, en los más necesitados, en los más vulnerables. Iniciemos esta celebración con la alegría del resucitado, esa alegría que ahora vamos a templar en el testimonio y la experiencia de los apóstoles recluidos por el temor, pero que se transforma en la alegría de aquel que ha vencido la muerte. Unámonos pues a esta alegría cantando el Gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu inmensa y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos has purificado, del Espíritu que nos has dado en una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparémonos entonces para escuchar la proclamación del Evangelio, entonando el canto preparatorio. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. La tarde de aquel día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pie en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor.
Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban al Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Uno de los 12 no estaba cuando vino Jesús. Era Tomás, llamado el gemelo. Los otros discípulos le dijeron después: vimos al Señor. Contestó: no creeré sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos, meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado. 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y se puso en pie en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después dijo a Tomás: ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por esta fe tengan vida que Él solo puede comunicar. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente estamos llegando hasta sus hogares. Dios está llegando hasta sus hogares. La palabra y sobre todo, como bien dice ahora el Evangelio de San Juan, la fe. Hemos vivido el momento más maravilloso que la Cuaresma nos preparó, como es la resurrección. Jesús ha vencido a la muerte, Jesús ha vencido las tinieblas. Jesús ahora se muestra tal y cual es, como San Pablo lo recuerda en sus cartas, transformado desde el cuerpo miserable a un cuerpo glorioso, promesa del Padre en su Hijo, en el amor a su Hijo. Hoy celebramos el segundo domingo de la Pascua, también conocido, como les decía al inicio, como el Domingo de la Misericordia. Y cuánta misericordia necesitamos en nuestros tiempos de sufrimiento, tiempos de angustia, de temor. El Evangelio de San Juan que hoy hemos escuchado nos relata nuevamente a Jesús apareciéndose, ahora en este caso a los apóstoles, todos reunidos, pero con una característica propia, reunidos por temor, reunidos quizás con desesperanza, reunidos en la tristeza de saber y de pensar y de sentir que aquel a quien habían seguido se había ido. Las mujeres a quienes se les apareció el Señor el primer día de la semana y a quienes Él les mostró la nueva propuesta de vida, la vida eterna, la resurrección, ahora se unen también al grupo de apóstoles en el cenáculo para esperar, para orar, pero sobre todo para encontrar una respuesta ante los momentos duros que la experiencia de ser perseguidos, que la experiencia del fracaso ha invadido sus corazones. En la primera lectura que la Iglesia nos presenta de esta liturgia, que por cuestiones de tiempo no hemos podido leer, pero invitamos a que lo lean en sus casas, nos relata ese testimonio de las primeras comunidades, ese testimonio de compartir. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, se reunían asiduamente para compartir todo, compartir la fracción del pan, para orar, para tener un mismo sentir, un mismo espíritu. Y creo que hoy necesitamos más que nunca eso. Quizás la experiencia de esta crisis de salud
nos está enseñando a que como familias necesitamos volver a tener un solo sentir. Necesitamos unirnos, necesitamos encontrarnos. Quizás el materialismo antes de esta crisis, quizás la lejanía con Dios nos había separado, el esposo lejos del hogar, la esposa en otro lugar, los hijos en su mundo, pero hoy estamos juntos y necesitamos encontrarnos, necesitamos cohesionarnos, necesitamos volver a ser un solo cuerpo donde Cristo sea la cabeza. Puede ser que estemos llenos de desesperanza, de angustia todavía, porque la crisis no ha pasado y ni pasará en tiempos cortos, pero lo que sí necesitamos y debemos de dar pasos de caminar es de encontrarnos con Dios, y para eso la fe es importante. Esa es la conclusión de este evangelio al final. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Jesús se dirige a sus apóstoles precisamente porque entre todos ellos había uno que, a pesar del testimonio de los demás, cerraba su mente y su corazón y decía: y hasta que no ponga mis dedos en sus manos y meta mi mano en su costado, no creeré. Esta crisis nos está ayudando a creer en Dios, pero no a creer por encima del temor. Nos está ayudando a creer porque es Jesús no solo el que ha vencido la muerte, sino el que puede multiplicar, fortalecer y darnos la paz que necesitamos. Esa paz de la cual ahora el Señor está compartiendo con sus discípulos. La paz sea con ustedes. Necesitamos mucha paz en nuestros hogares. Hogares que al encontrarse hoy en este contexto han entrado en conflicto, han entrado en rivalidades, han entrado en divisiones. Necesitamos mucha paz. Solo un corazón lleno de paz es capaz de enfrentar cualquier adversidad. Esa paz, como lo dijimos el domingo anterior, que Jesús generó en la barca bajo la tempestad, esa paz también que hoy necesitamos en nuestros hogares para enfrentar esta crisis, para enfrentar lo que venga, pero sobre todo para reconocer que Jesús no solo es el resucitado, es aquel que da esperanza, es aquel que va marcando el camino, es aquel que da sentido a nuestras vidas. Quizás nadie pensaba en esos días de vivir una experiencia en casa. Quizás pensábamos que esto no iba a llegar hasta nuestras vidas, pero está. El Papa ha dicho estos días que ante esta contaminación mundial, ante esta pandemia mundial, también nosotros tenemos que compartir el virus de la esperanza. Una expresión maravillosa que debe de contagiarse mucho más que esta experiencia que estamos viviendo. Hoy les invito a que compartamos ese virus también de la fe. La fe que inundó después el corazón de Tomás, pero que ahora se nos exige a nosotros. Somos hombres y mujeres de fe y estamos llamados en este tiempo a testimoniar esa fe. No podemos quedarnos resguardados por temor. No podemos quedarnos resguardados sin esperanza. No podemos quedarnos resguardados pensando que todo ha acabado. Dios se impone en la vida. Dios resucitó a Jesús y ahora Jesús se encuentra con sus discípulos para decirles cuál es el camino a seguir, cuál es la experiencia de Dios en su plan salvífico y sobre todo a qué estamos llamados. Aprovechemos el tiempo en casa para compartir con los hijos esta fe, para renovar esta fe, pero sobre todo para darnos cuenta cuán grande es la misericordia de Dios y sigue siendo en nuestros días. Quizás vendrán días duros y difíciles, no lo sabemos, pero de lo que sí podemos estar seguros y tener la plena certeza es que el resucitado está con nosotros, que el resucitado no deja que caigamos en la desesperanza, que el resucitado camina a nuestro lado. Ese resucitado es aquel que ahora nos invita a estar ahí. Reciban el Espíritu, dice Jesús. Hoy también les pedimos a cada uno de ustedes desde sus hogares
que abran el corazón para que reciban el espíritu de fortaleza, el espíritu de sabiduría, el espíritu del amor que hace capaz de entregarnos, que hace capaz de reconciliarnos, que es capaz de encontrarnos con aquel que salió del sepulcro para decirnos: Dios es un Dios de la vida. Desde la intimidad de nuestros hogares, desde esa iglesia doméstica, nos unimos con ustedes en oración para que podamos no solo caminar en medio de las dificultades que nos presenta la realidad, sino al contrario, para que en medio de esas tempestades podamos juntos con Jesús, con Él resucitado, triunfar, vencer y sobre todo unirnos en plena comunión con el Dios de la vida. La experiencia de las primeras comunidades es un modelo perfecto para que podamos desde nuestra familia, desde la intimidad de nuestros hogares, volver a ser uno con Dios. Un mismo sentir, un mismo pensar, una misma manera de ver la vida y sobre todo nuestra relación con Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que se unen con nosotros en oración y que también comparten con nosotros sus sueños, sus esperanzas, su fe y el deseo de caminar con Jesús. Vamos ahora a unirnos en oración. Desde donde estás, quiero que cierres tus ojos con tus hijos, con tu esposa, y puedas pedir a Dios, y puedas ofrecerle a Dios, y puedas agradecer a Dios este momento maravilloso de encuentro de la palabra, de la fe, del amor, de su cuerpo. En silencio, te invito a que dejes todo lo que estás haciendo y te unas conmigo, con nosotros, con la iglesia en oración. Tómate un minuto de tu vida, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus actividades, de esta celebración, para que puedas ponerte en manos de Dios y puedas ver al resucitado que hoy se aparece en el centro de tu familia, como lo hizo con los apóstoles en el cenáculo. En silencio, oramos juntos. Gracias, Señor, porque nos permites seguir celebrando y comunicando tu palabra, tu amor, tu misericordia y tu fe. Bendito seas, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Te lo pedimos por tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos al canto de las ofrendas. Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Unidos en una sola fe y en un solo sentir y en un mismo pensar, como nos lo ha dicho ahora la primera lectura, elevamos nuestra oración al Señor cantando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, haga, Señor,
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, y más líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en la intimidad de sus hogares con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos del Señor de la Misericordia, unidos en hermandad con Él, compartamos desde los hogares un saludo de paz. Con ustedes, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiero que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Queremos agradecer que hayan compartido y estén compartiendo con nosotros esta celebración. Ciertamente esta pandemia ha cerrado los templos, pero no ha cerrado la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. El miedo hizo que se encerraran los apóstoles, pero Jesús entró ahí y no solo les dio paz, les dio una nueva manera de vivir, les dio sentido a la vida. Este día también el Señor de las misericordias ha entrado a tu casa para darte una nueva manera de vivir. Pon en manos del Señor todo lo que tu corazón sienta. Pon en manos de Dios todo y el Señor calmará la tempestad, hará la obra. Que Dios bendiga tus oraciones, que Dios bendiga todo lo que haces también por esta tu iglesia, esta comunidad que camina contigo. Igual te invitamos que desde la caridad y desde las limitaciones que el Señor comparte contigo, también tú puedas compartir con nosotros. Ya sabemos, muchos de ustedes ya saben el método para hacer también que esa caridad pueda ayudar a esta comunidad, a esta iglesia que durante años te ha acompañado. Puedes llamarnos siempre, ¿verdad? Las líneas están activadas y siempre estamos orando por ti, por tu familia y esperando en Dios que poco a poco nos permitan ya recibirlos en este templo. Oremos juntos para que el Señor vaya creando en todos aquellos que están trabajando por erradicar esta enfermedad, por darnos tranquilidad, para que la sabiduría pueda orientarlos y sobre todo también para que esta normalidad de la que gozábamos y que quizás será un poco difícil volver a ella, pero que podamos nosotros salir adelante con la ayuda del resucitado. Gracias por compartir, por unirte en oración con nosotros y sobre todo por permitirnos orar en tu hogar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra celebración ha terminado. Se pueden quedar en sus hogares en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Ustedes, o también hacerles llegar este like o este link a sus familiares, amigos, conocidos, para que sean más los que nos puedan ver, sean más los que puedan recibir, escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de las palabras de aquí escuchamos y también se reflexionan a través de los sacerdotes. Ojalá que no tan solo nos puedas dar like en los medios, en las redes, sino también invitar a tus familiares, amigos, compadres, vecinos, que nos vean a través de ellos y así podamos continuar llegando no tan solo a Big Bear, sino a las demás familias que nos visitan en otras ocasiones aquí o en otras latitudes donde se encuentren.